Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber comparecido. Estamos todos sorprendidos del caudal de personas interesadas en estos temas, así que el proyecto, que es seguir teniendo estos ciclos, va a seguir en pie, porque amerita la situación actual estas discusiones o ponencias que estamos realizando. Como han visto ustedes, y espero seguir la misma tónica, esta mesa ha sido analítica, racional. No hemos puesto el enfoque emocional que tienen estos temas, porque justamente era uno de las metas para tratar esta temática. A nivel emocional lo sentimos todos, en forma directa o indirecta, pero lo que corresponde es el tratamiento racional. No apelamos aquí a analizar los delitos de lesa humanidad, la violación de derechos adquiridos, los análisis de la culpabilidad no efectuados, las eventuales coautorías y cómo llegamos a ellas, las cosas juzgadas administrativas, los temas de prescripción, la existencia de semiplena prueba. En este último es que vamos a tratar de hacer un desarrollo, y es el tema de evaluar los mecanismos, como hoy adelantaban los que me precedieron en el uso de la palabra, las nuevas concepciones en la valoración probatoria. La valoración probatoria está atada a un concepto que lo lleva íncito, es la duda. La duda como mecanismo racional del receptor de una información para cotejar la veracidad de ese suceso. La duda acompaña al ser humano siempre. Usted duda en una negociación, duda en una relación de familia, duda en ni que hablar en una decisión política, porque la duda es la evaluación cuando existen elementos sustantivos que permiten otra concepción que puede tener originariamente. La duda razonable es el guarismo que tiene que ser superado al momento de tomar una decisión sobre algo. ¿Qué significa la duda razonable? Significa que quien recibe la información debe de evaluar a nivel de razonabilidad la potencia que tiene la duda en ese caso. Había una película de Meryl Streep que se denomina justamente La duda. Es una monja que acusa a un sacerdote de relaciones indebidas con un menor de edad, y toda la película se transforma en un debate entre esos dos personajes, que es una excelente película a mi juicio, donde la duda y el planteo de estas eventuales inconductas está arriba del tapete durante toda la película. Cuando al final la monja, con más años y con más experiencia de vida, logra que ese sacerdote abandone la grey a la cual había sido designado, la última escena es justamente a esta mujer, la monja, con mucha efusividad en el curso de la película, que comienza a llorar y establece que en el fondo la duda la sigue atormentando. Había llevado adelante toda una fuerte campaña contra el sacerdote y sin embargo la duda seguía operando en ella. Bueno, hoy lo que no existe en nuestra administración de justicia es la duda. La duda parecería que hubiera desaparecido por arte de magia cuando ha acompañado al ser humano durante toda la historia de la humanidad para el crecimiento. La duda provoca crecimiento. La no duda, la decisión liminar sobre determinados puntos, no lleva a ello. De ahí el aforismo latino, que ya viene de los antiguos romanos, indubio pro reo. ¿Qué es el indubio pro reo? En la duda a favor de la persona indagada. No podemos estar en la duda a favor del denunciante. Ha sido un principio de derecho penal insoslayable durante toda la vida democrática de este país. Sin embargo, hoy tenemos que esa duda está en crisis. No se duda.
Hablábamos con el doctor estos días de las matemáticas de este tema. Es decir, donde hay 100 denuncias, y capaz que me equivoco porque utilizo los números muy laxamente, 99 de las mismas prosperan, y prosperan en la misma situación que el fiscal ha determinado. Cuando tenemos unas matemáticas de ese tipo, cuando tenemos unas elecciones que se ganan en un 99%, a todos nos aflora inmediatamente el fantasma de un totalitarismo. Justamente porque no existen en la vida posibilidades de cuantificar en esas cifras. Entonces, hoy ¿se respeta ese principio en las causas de militares? No. No se respeta. Lo poco que yo he accedido, no he accedido a muchas, pero hoy traigo un ejemplo, que es el caso del general Rebollo, procesado por 3 delitos de homicidios, donde actuando o leyendo las actuaciones del fiscal, el doctor Perciavale, realmente me provoca un sentimiento de que parece que fuera otra persona a la que yo he conocido. Trabajé durante 25 años con el doctor Perciavale a 1 metro de distancia, mantuvimos múltiples conversaciones, lo valoro, sé que esto acarrea muchas discrepancias, pero lo valoro desde el punto de vista personal, aunque no valoro y estoy absolutamente en contra de sus posiciones ideológicas en estos métiers. Cuando digo que lo valoro, y sé que ha acarreado, porque lo he expresado, acarrea muy grande desacuerdo por parte de personas que sufren las consecuencias de ese accionar, sucede que comprendo que el doctor Perciavale tiene una percepción ideológica que lamentablemente ha comido a la percepción personal. Un tema muy asiduo, muy permanente, es esa comisión. La presunción de inocencia debe ser respetada como la niña de 15 del tema probatorio del tema penal. Si no respetamos la presunción de inocencia, todos estamos sometidos a un régimen, como hoy lo calificaba, dictatorial en cuanto al momento de imponer determinadas orientaciones. Pero vamos al punto, porque aquí trataron los colegas una cantidad de puntos interesantísimos que podríamos detenernos, pero no son del caso. En cuanto al punto que quiero ver, y tengo en mi mano la solicitud de procesamiento del general Rebollo, a la cual he encontrado varios factores que trataré de exponer lo más sucintamente como incongruentes con los principios elementales de un sistema democrático republicano en materia de actuación penal. El fiscal supone, primero un raconto rápido de los hechos. En el año 74 se da un procedimiento sobre la calle Mariano Soler en la búsqueda de efectivos del MLN que se suponía que estaban allí. Se procede por parte de autoridades militares, oficiales y tropa a cargo a ingresar en una vivienda. En la primera parte de esa vivienda hay familiares, no son objetos de ningún procedimiento, pero cuando se ingresa a una segunda parte de esa vivienda, en un patio abierto que había, los efectivos del ejército que actúan en función del estado de guerra interna, más allá de que había habido una ruptura institucional, el Estado había sido aprobado por la Asamblea General y operan a la luz de la justicia militar. Obviamente, temas o tópicos que no van a ser del agrado del evaluador direccionado en estas épocas, y se instruye que esos tópicos implicaban un quebrantamiento del orden jurídico. Sucede que vivíamos una época de guerra interna, lo que parece que nos olvidamos a 50 años de aquellos hechos. La guerra, y hoy la conocemos por sus repercusiones en el Medio Oriente, en Ucrania,
tiene características que la desajustan de los procesos habitualmente normales. En función de ello, se da entonces el acercamiento de estos oficiales y tropas a una habitación donde al momento de ingresar, el primero en ingresar fue un capitán Gutiérrez, recibe numerosos disparos de arma de fuego. Quien entra para cubrirlo, que es el actualmente general Rebollo, con 84 años, sometido a proceso penal con prisión domiciliaria, recibe también impactos de bala, por los cuales es retirado del lugar. Entonces, existen diversas evaluaciones. El fiscal ha sostenido que las tres mujeres, Reyes, Maidanit, Raggio, lamentablemente fallecidas, es verdad, pero fueron ejecutadas o masacradas en zona donde no podían efectuar ninguna resistencia. Ha sostenido que no puede determinarse si existió resistencia al allanamiento. Ha sostenido que si existió resistencia, hubo exceso de defensa por parte de los militares por el tipo de armas utilizadas. Ha sostenido que no hay una referencia testimonial válida, sin perjuicio que encontramos en la propia prueba que el fiscal hace uso declaraciones de tiroteos por un periodo de 5, 7 o 10 minutos. No olviden ustedes consultar el reloj, lo que significa un tiroteo por 5 nomás minutos. Es una barbaridad de tiempo. Y ha sostenido también, o surge de la requisitoria fiscal, que no puede determinarse quién mató al capitán Gutiérrez. Esa línea de análisis se ve desvirtuada por los propios hechos existentes en la requisitoria que efectúa el fiscal. La Junta Médica, que fue constituida 50 años después de los hechos, lo digo con la posible ironía en la inflexión de mi voz, lo que representa una junta que hace una metapericia sobre las pericias de la época a 50 años y con las condiciones, creo que hoy le citaron acá, de algunos de sus operadores. Esa junta médica llega a establecer que no se puede descartar que los militares hayan sido atacados inicialmente y tras ello repetido el fuego. A ver, el sustento probatorio que usa el fiscal es una junta médica realizada 50 años después. Y esa propia junta médica, con la ironía en el tono que no me sale a esta altura de la noche, es la que establece que no puede descartarse, perdón que lo quiero leer, no se puede descartar que los militares hayan sido atacados inicialmente y tras ello repelido el fuego. El acontecimiento de la muerte de un militar, lamentablemente en forma muy oscura, se deja o se pauta como lineamiento que puede haber sido objeto del propio fuego militar que se realizó en la oportunidad. Las heridas que padeció el propio actualmente general Rebollo retirado podrían, establece también los peritos, haber sido ocasionados por las armas de las mujeres, a quienes no se incautó porque habían fallecido, pero se reconoció en el lugar la existencia de armas cortas calibre 38. Es decir, en esta acusación, que no quiero leer textual porque si no el perjuicio, aunque la tentación es grande, dice el fiscal: pues más allá si las jóvenes resistieron o no el allanamiento, es decir, el fiscal se ubica en la posición de resistió o no resistió, como si fueran eventos con la misma magnitud probatoria. Si hubo resistencia, hubo enfrentamiento armado. Si no hubo resistencia, no hubo enfrentamiento armado. Sigue el fiscal, dice: lo real es que estas fueron ejecutados, si se quiere, masacradas
cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna. O una cosa o la otra. Hay artículos del Código de Proceso Penal último, que es de aplicación de principios por sobre el Código Procesal anterior, que establecen en el artículo 142 del presente: en caso de duda deberá absolverse al imputado. El Código antiguo tiene referencias numerosas a la necesidad de plena prueba para poder imputar una conducta y la necesidad que se arribe a través de la sana crítica, que es un procedimiento racional a conclusiones. En definitiva, lo que trato de trasladarles a ustedes: hay una requisitoria del fiscal, un pronunciamiento del fiscal que dice: tanto se haya resistido el rapiniero, estoy poniendo un ejemplo, cuando fue descubierto por el dueño de casa, como si no se resistió, igualmente fue ejecutado. Incorrecto, absolutamente incorrecto, y esto es un principio de análisis, repito, no del tiempo, para numerosas características de este tipo de requisitoria. Por otra parte, si hay un oficial muerto, sostener que lo mató el fuego militar, cuando los tiroteos, de acuerdo a los testigos, van de los 5 a los 10 minutos, yo voy a hablar un total de 15, así que casi tenemos la totalidad de mi dicción como periodo de tiroteo. ¿Cómo podemos sostener la hipótesis de una ejecución cuando hubo incautación de armas de fuego, un herido, un muerto, y a pesar de esos elementos se sostiene la existencia de una ejecución porque las armas, es decir, echamos mano a cualquier argumento sucesivo porque las armas no estaban en equidad de condiciones? Como si, y nuevamente volviendo al ejemplo, el ciudadano que descubre a un ladrón dentro de su casa y lo ve armado, le tuviera que decir: momento, ¿qué calibre usa usted? Voy a buscar un calibre similar porque si no voy a ser acusado de la misma. En definitiva, las falencias de esta requisitoria, que además tipifica coautorías y establecer cuáles son los elementos determinantes, que además tipifica o no tipifica determinadas agravantes para imponer sentencias que fueron de 30 años de prisión, y además desoye absolutamente los dichos del imputado, que son racionales, que están en concordancia con los elementos que surgen. Lamentablemente me hace ver, y lo he hecho y lo manifesté en la sala de representantes el año pasado, que esta requisitoria carece de elementos racionales, como estuvimos durante años acostumbrados con el doctor Percivale cuando trabajábamos en conjunción como secretario de la Fiscalía de Crimen Quinto, repito, como estuvimos acostumbrados a respetar. Ha sucedido un fenómeno ideológico. Ese fenómeno ideológico quiere cambiar las bases importantes, trascendentes de nuestro proceso penal, y hoy los pobres abogados defensores de estas causas enfrentan la irracionalidad, vestida con traje y corbata, pero la irracionalidad a la cual nos enfrentamos. Que esta charla sea un punto de partida para nuevos entronques, nuevas comunicaciones, porque es necesario que estos temas los tratemos no fuertemente, sino con la delicadeza racional que ameritan ser tratados, pero haciendo sentir nuestra palabra en la irracionalidad en que se han convertido determinados procesos penales en nuestro país. Cuando buscamos mitigar responsabilidad a los delincuentes comunes, buscamos incrementar, desoyendo los argumentos racionales de las defensas, las posibilidades en estos casos.
Esa diferencia de criterios es lamentablemente ideológica y en esta línea vamos a seguir operando para ver si eso lo podemos cambiar con las dificultades enormes que vamos a tener del acompañamiento político, pero si lo podemos cambiar por lo menos por determinada legislación que atempere estas incongruencias a las que están siendo sometidos generalmente oficiales de ejército, de policía o civiles asimilados por esta casa de brujas, como decíamos en el video hace un tiempito, a que estamos viendo sometido nuestro proceso penal. Muchas gracias.